Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo a cada uno en esta hermosa noche. Siempre es un privilegio poderle cantar a nuestro Señor como lo hemos hecho en esta noche. Y de la misma manera, hermanos, pues un privilegio aún mayor que el Señor nos hable a través de su bendita palabra. Esta noche quisiera, amados hermanos, con la ayuda del Señor, compartir acerca de un pensamiento, creo yo, importante para cada uno de nosotros por distintas razones. Como les decía, pues con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a meditar acerca de los tipos de bautismo que menciona el Nuevo Testamento. Que aunque sabemos que es un tema bastante largo, vamos a tratar, aunque sea un par de estos tipos de bautismo. Y dirá usted, ¿cuál es el beneficio personal de saber acerca de esto que menciona la Biblia? Realmente, amados hermanos y hermanas, pues hay mucha importancia. En primer lugar, para no cometer errores doctrinales como lo vamos a ir viendo, pero hay mucho también que aplicar a nuestra vida personal, mucho que aprendemos nosotros y nos ayuda en nuestra vida diaria o en nuestra vida para marcar nuestras decisiones. Nos vamos a enfocar, amados hermanos, en todas aquellas menciones que hace el Nuevo Testamento sobre el bautismo, pero nos vamos a enfocar específicamente, amados hermanos, en algo muy importante. Vamos a utilizar algo que le podríamos llamar una palabra clave. Y la palabra clave, por obvias razones, pues se trata acerca del bautismo. Es decir, como lo pueden ver en sus pantallas, la Biblia nos habla acerca del bautismo, utilizando una palabra griega y sus derivados, es decir, todas aquellas palabras que provienen de esta, que es baptizó, que significa, amados hermanos, empapar, mojar, y que aquellos judíos lo utilizaban para describir aquel acto de teñir telas, donde ellos para teñir una tela lo sumergían totalmente dentro de aquel líquido para que al estar totalmente sumergido y sacar aquella tela pudiera obtener aquel color que ellos le hayan querido asignar. Es importante, amados hermanos, que nosotros veamos la importancia de esta palabra clave porque nos va a ayudar a entender el significado o el simbolismo de muchas de las acciones que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es decir, podemos decir que entonces esta palabra tiene una relación para describir tres etapas. La primera etapa se le conoce como la inmersión, que es introducir algo en un fluido. La segunda etapa se trata acerca de la sumersión, que es acerca de sumergir o meter totalmente algo en aquel líquido. De la misma manera, la emersión, que es la tercera etapa, pues habla acerca de sacar aquel líquido, aquel cuerpo de aquel líquido. Es importante que todos prestemos atención a esta parte, amados hermanos, porque como decía, nos va a ayudar a entender por qué el Nuevo Testamento menciona algunos aspectos y nos va a ayudar a entender por qué algunas doctrinas de diversas denominaciones van fuera de la voluntad del Señor. Como lo decía, pues obviamente no voy a hablar de mi experiencia, no, sino vamos a ir viendo pasaje a pasaje acerca de estos tipos de bautismo. Antes de comenzar, vamos también a hacer una breve mención, amados hermanos, de aquellos tipos de bautismo que vamos a mencionar o vamos a analizar a lo largo de el tiempo que el Señor nos conceda. Y en primer lugar, vamos a analizar aquellos bautismos que se relacionan directamente con la palabra clave que hablábamos, la palabra bautizó. Y vamos a encontrar 7 bautismos. En primer lugar, el de Juan el Bautista. En segundo lugar, el bautismo que realizó Juan al Señor. En tercer lugar, el bautismo en el Espíritu Santo. En cuarto lugar, el bautismo en fuego. En quinto lugar, el bautismo de la humillación de Cristo. En sexto lugar, el bautismo
de Moisés, y en séptimo lugar el bautismo en agua, que es el que conocemos como el bautismo cristiano. Son los que están principalmente relacionados a la palabra clave, pero también el Nuevo Testamento habla de otros bautismos que los vamos a mencionar al final como aclaración. Y ahí vamos a decir por qué no entran en la clasificación de los primeros 7. Y estos bautismos, pues es aquel bautismo que el Nuevo Testamento habla del bautismo por los muertos o los bautismos judaicos. Amados hermanos, decíamos hace un momento, el objetivo es que comprendamos por qué nuestro Dios habla de ciertos aspectos en el Nuevo Testamento que muchas veces ha causado confusiones en nuestra vida, y al mismo tiempo nos va a ayudar a confirmar por qué la congregación practica de cierta manera las cosas, que es muy diferente a lo que practican otras congregaciones. Ahora, como decía, este es un breve resumen. Vamos a entrar de lleno meditando lo que la palabra de Dios nos dice. Y en primer lugar vamos a ver acerca del bautismo de Juan el Bautista. Para ello nos vamos a enfocar, amados hermanos, en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 4, que nos dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto quiere decir que el bautismo que Juan realizaba era un bautismo de arrepentimiento, amados hermanos. Era un bautismo de arrepentimiento. Por eso allí mencionamos ya el pasaje de Marcos 1:4, pero también podemos mencionar aquel pasaje en Lucas capítulo 3, versículo 3, donde la palabra nos dice que Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. También lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 24, donde la palabra bendita del Señor nos dice que antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, amados hermanos, decíamos, este es un bautismo de arrepentimiento dirigido a la nación de Israel. Eso es algo que debemos dejar claro. Bautismo de arrepentimiento dirigido a la nación de Israel, como vimos en los pasajes anteriores. Pero ahora vamos a ver algo que vamos a ir encontrando como algo común en cada tipo de bautismo. Siempre va a haber un agente bautizador, es decir, aquel que bautiza, y siempre va a haber un medio para este bautismo, es decir, cómo han sido bautizados. En este caso, en el bautismo de Juan, amados hermanos, como estamos viendo, el agente bautizador pues es obviamente Juan el Bautista. Él es el que ejecutó este bautismo. El medio de este bautismo es el agua, porque cuando Juan bautizaba en el río del Jordán, como vimos en aquella región contigua al Jordán, lo hacía en agua donde sumergía totalmente o zambullía totalmente a aquella persona que era bautizada. Por eso es importante lo que vimos en la palabra clave, aquellas 3 etapas: la inmersión, la sumersión y la emersión. Es decir, es introducido totalmente en el líquido para luego ser sacado. Ahora, vayamos a considerar algo más acerca, amados hermanos, de este bautismo de Juan el Bautista. Y en este caso, lo que vamos a ver es el propósito. El propósito del bautismo que Juan estaba realizando tenía propósitos muy marcados. Recordemos, está siendo dirigido a la nación de Israel. El primer propósito que encontramos, amados hermanos, es preparar el camino del Señor. Lo dice Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta es una profecía que usted encuentra en Isaías 40, versículo 3. Aquella voz que clama en el desierto: preparad el camino de Jehová, enderezad la calzada de la soledad a nuestro Dios. Es decir, debía de preparar el camino
para el Señor. Lo confirma el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 27, donde la palabra nos dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan venía para preparar el camino del Señor, como aquel heraldo. Recordemos, amados hermanos, que uno de los evangelios está dirigido a los romanos para presentar al Señor Jesucristo como un siervo. Este es el evangelio de Marcos. Y el evangelio de Marcos, obviamente como dirigido a los romanos, presenta a Juan el Bautista como aquel heraldo, aquel anunciador del que venía, aquel que anunciaba aquella persona importante que venía, aquel rey. Ese heraldo era Juan el Bautista, anunciando la venida del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los propósitos de este bautismo. Pero hay un segundo propósito, amados hermanos. Y el segundo propósito es preparar al pueblo de Israel. ¿Por qué había que preparar al pueblo de Israel? Amados hermanos, había necesidad de preparar al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba en una situación complicada. No olvidemos que ellos, amados hermanos, que ellos habían vivido por más de 400 años, que conocemos como aquellos 400 años de silencio, sin un rey. Ellos no tenían ningún rey. Por eso cuando la palabra nos habla acerca de Juan en Mateo 3, capítulo 3, versículo 3, al final nos dice: preparad el camino del Señor, y dice al final: enderezad sus sendas, como usted lo puede ver en pantalla. Enderezad sus sendas. Quiere decir que había algo que corregir, por eso tenía que prepararse el pueblo de Israel y prepararse para recibir al Rey de Reyes. En primer lugar, porque ellos no le reconocían como rey. Se preocupaban únicamente del yugo romano, pero no se preocupaban de una libertad de sus pecados. Es decir, ellos no reconocían que eran pecadores. También ellos, se podría decir de esta manera, se enorgullecían de ser descendientes de Abraham y que por eso serían conducidos al reino de Dios. Pero sabemos que el mismo Señor Jesucristo les dijo que aún de las piedras pues levantaría a aquellos descendientes de Abraham. Por lo tanto, no era razón para ellos, y por eso el pueblo de Israel necesitaba ser preparado. Necesitaba que reconociera que eran pecadores delante de Dios, que no se justificaran por sus obras, que no se justificaran por su linaje, y por esa razón necesitaban una preparación para llevarlos a un reconocimiento del pecado. Por eso el Evangelio según Lucas capítulo 7 versículo 28 nos dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, dice. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero si usted va a ese Evangelio de Lucas en el capítulo 7 versículo 30, usted lea: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Por eso había necesidad de tener una preparación para reconocer. Los fariseos no lo hacían. Y eso era la preparación que Juan venía a hacer para preparar el recibimiento del Rey de Reyes. Luego dice, era para mostrar un arrepentimiento. Por eso el Evangelio según Mateo capítulo 3 versículo 2, el Evangelio según Mateo nos habla acerca, amados hermanos, acerca de que ellos debían de tener un arrepentimiento interno, debían de tener ese arrepentimiento interno. Por eso la palabra en el capítulo 3 versículo 2 nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un arrepentimiento interno, pero que debía de ser visto fuera. Las demás personas lo debían de notar. Por eso en el capítulo 3, versículo 8 del Evangelio según Mateo dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, debían demostrarle a los demás. ¿Para qué razón?
Lo leímos al principio, en el Evangelio según Marcos, donde tenemos nuestra Biblia abierta en este momento, versículo 4 del capítulo 1. Ahí dice al final, para perdón de pecados. Por eso el Evangelio de Juan, dijimos, es de arrepentimiento dirigido a la nación de Israel. Pero hay un simbolismo detrás de todo esto, amados hermanos. Hay un simbolismo. Y en primer lugar, encontramos que dentro de este simbolismo, pues es una señal. Es una señal. Usted puede ir a buscar el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 24 y hasta el 26. La palabra nos dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es decir, Juan estaba bautizando en agua como señal visible de que una persona decidió cambiar. Recuerde lo que leímos en Lucas hace un momento, lo que mencionábamos en del capítulo 7. Aquellos publicanos, o sea, aquellos pecadores se bautizaban, reconocían que necesitaban un cambio en sus vidas y la manera de que los demás se dieran cuenta de que hay un cambio, ellos se bautizaban. ¿Por qué razón? Era una señal a los demás de que ellos estaban reconociendo que son pecadores. Lo hacían en aquel río del Jordán, como ya lo leímos, amados hermanos. Pero de la misma manera es una señal que al mismo tiempo, o es un simbolismo, perdón, es un simbolismo que también nos muestra, amados hermanos, el restablecimiento del reino de Israel profetizado en Ezequiel 40. Es una muestra de lo que será hacia el futuro la nación de Israel, aquella nación que cambiará su forma de ser para reconocer a Cristo como su Señor, como su Rey. Es un simbolismo. Ese es el propósito o el simbolismo del bautismo de Juan el Bautismo. Juan el Bautista, un bautismo para arrepentimiento. Analicemos algo más. La duración. La duración de este bautismo, amados hermanos, tuvo un comienzo cuando Juan inició su ministerio. Usted lo puede confirmar en el Evangelio según Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero también, amados hermanos, ese bautismo tuvo un final. Y el final de ese bautismo, ¿en qué momento fue? En la ascensión de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ahí el Señor Jesucristo mandó bautizar o realizar el bautismo cristiano. Por esa razón lo podemos confirmar con lo que Pablo hace con aquellos discípulos de Juan en Hechos capítulo 19 versículos 1 al 5, donde Pablo manda que se bauticen en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque solo habían recibido el bautismo de Juan. De la misma manera se confirma cuando Apolos está siendo instruido correctamente en Éfeso, porque también dice la palabra, él solo conocía el bautismo de Juan. Ahora, amados hermanos, eso es para conocer el final. Quiere decir que este bautismo ya finalizó, ya no sigue, pero es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque nos va a ayudar, como dijimos hace un momento, a comprender algunas doctrinas en la palabra del Señor. Pero tenemos que hacer unas consideraciones antes de finalizar. Este bautismo de Juan el Bautista no es lo mismo que el bautismo cristiano. Por esa razón, los discípulos de Juan tuvieron que ser bautizados nuevamente. No es lo mismo que el bautismo cristiano. También este bautismo no es para salvación. Es decir, el mismo Juan el Bautista dijo del Señor Jesucristo cuando lo vio, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es para salvación, es una señal de un cambio interno que se debe ver por fuera y es una señal del restablecimiento del reino de nuestro Dios. ¿De qué manera nos va a ayudar esto, amados hermanos? Pues en primer lugar, como cada situación en nuestra vida, debemos de hacer una reflexión.
En primer lugar, comprender estos tipos de bautismo nos va a ayudar a diferenciar los propósitos de Dios para con Israel y para con la iglesia. Sabemos que hay cosas bien trazadas en la Escritura donde el trato de Dios para con Israel y para con la iglesia es diferente, tiene diferentes enfoques, diferentes propósitos. Por eso este bautismo está dirigido a la nación de Israel. Nos ayuda a entender los pasajes del Señor cuando Él se dirige a Israel propiamente. Ahora, acá podemos aprovechar algo para nosotros. Podemos ver en este ejemplo, amados hermanos, que públicamente aquellas personas que eran bautizadas reconocían un cambio de vida. Y sabe, esto tenía un costo para ellos, porque en aquel tiempo aquellos seguidores de Jesús eran rechazados igual que nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, los fariseos, no los querían. ¿Por qué razón? Porque estaban, según el criterio de ellos, le estaban dando las espaldas. Por esa razón, de la misma manera el cristiano hoy en día, cuando se bautiza, está profesando o está hablando hacia afuera, hacia los demás, que dentro de él ya hubo un cambio. Por eso decimos, lo podemos utilizar como un ejemplo aplicable para nosotros. Debemos demostrar a través de nuestro bautismo un cambio de vida que ya tuvo efecto en nuestro interior, pero también muestra que están dispuestos a ser señalados y rechazados por Cristo, por aquel que les da salvación. De eso también tenemos que hacer nosotros, amados hermanos. Por esa razón, una breve reflexión para aquellos hermanos que ya han creído en Cristo Jesús, pero no se quieren bautizar. No quieren hacer pública esa profesión de fe, ese cambio que ya tuvo que haber habido en su interior. ¿Por qué esa falta de convicción? Esa falta de decisión en la persona hace dudar de una verdadera conversión, y es para que reflexione, estimado hermano, usted que me escucha en esta noche. ¿Por qué no se bautiza? ¿Qué le detiene? Porque aquella persona nacida de nuevo obedece la palabra y el bautismo es un acto de obediencia. Muestra una falta de compromiso para con nuestro Salvador. Por esa razón es necesario que lo analicemos. Vayamos más adelante, amados hermanos. Hemos finalizado de ver el primer tipo de bautismo. Ahora continuemos con el segundo tipo de bautismo. Y es el bautismo de Juan al Señor Jesús, que aunque lo realizó la misma persona, no es exactamente igual que el bautismo anterior. Podemos ir o comenzar, amados hermanos, leyendo lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 15. Su palabra nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Jesús se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí ya una de las primeras razones, amados hermanos, de la razón por la cual tenemos que entender los tipos de bautismo. Porque alguien podría pensar, ¿entonces el Señor tenía necesidad de arrepentirse? Si el bautismo que Juan realizaba era para arrepentimiento. Por eso decía, es necesario que comprendamos los tipos de bautismo para no desviarnos en varios de los pasajes de la palabra del Señor. El bautismo de Juan al Señor Jesús es diferente porque el Señor Jesús no tenía de qué arrepentirse. Su palabra en 2 Corintios 5, el último versículo nos dice que Él no conoció pecado. Él no pecó. Jamás se halló engaño en Él en su boca, dice el apóstol Pedro. El Señor no tenía nada que arrepentirse. Por eso este bautismo es único en su forma. Es especial porque solo se le realizó al Señor Jesucristo. Solamente a Él. Ahora vayamos viendo entonces, hermanos. Analicemos lo que decíamos que era común a todos los tipos de bautismo. Siempre hay un agente bautizador y siempre hay un medio para este bautismo. Vuelve a darse la misma situación. Juan es el agente bautizador o el que realiza el bautismo, y el medio siempre sigue siendo el agua, donde debe ser sumergido
o zambullido. Cuando usted busca lo que la palabra original del bautismo relacionados a este pasaje, siempre va a encontrar palabras derivadas del baptizo, que ya dijimos que consiste en 3 etapas: inmersión, sumersión y emersión. Es introducido totalmente para luego ser sacado. Es importante eso, amados hermanos. Ahora, vayamos viendo el propósito del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay varias interpretaciones, amados hermanos. Hay varias interpretaciones. El propósito. Que en primer lugar, uno de los propósitos o el propósito, amados hermanos, es cumplir toda justicia. Esa es una de las principales razones. Cumplir toda justicia. Lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículo 15, dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, le dijo a Juan el Bautista. Ahora, en primer lugar, encontramos estas interpretaciones. Todo judío piadoso se le exigía el bautismo. A todo judío piadoso de israelita debía de bautizarse, aunque la forma de bautismo del israelita era diferente de la forma del bautismo que habla el Nuevo Testamento, pero era una tradición. Pero también hacer esto, amados hermanos, significaba una identificación con el remanente fiel que se bautizaba. Imagínense, aquellos que se bautizaban por Juan, eran bautizados por Juan el Bautista, allí estaba el Señor Jesucristo dándoles un ejemplo, recibiendo él ese bautismo. Pero también era un símbolo de su obra redentora. ¿Por qué razón? Porque anunciaba de qué manera iba a proveer justificación a los pecadores cuando pagara el precio por el pecado, porque iban a ser puestos en Cristo, ser muertos al pecado, sepultados con Cristo y resucitados juntamente con él, símbolo de su obra redentora. Pero también cumplir toda justicia también implicaba una consagración sacerdotal, que como usted puede encontrar en Éxodo capítulo 29 o en Levítico capítulo 8, los sacerdotes debían de ser consagrados antes de comenzar su ministerio. Y no olvidemos, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, como lo explica la epístola a los Hebreos. Por lo tanto, debía de recibir una consagración sacerdotal. De la misma manera, amados hermanos, era una muestra tenía un propósito de preparación expiatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote debía de preparar aquella ofrenda que debía de ser sacrificada. Debía de preparar esa expiación. Y no olvidemos, Juan el Bautista viene del linaje de los sacerdotes. Entonces Juan el Bautista estaba preparando aquel Cordero de Dios. ¿Con qué razón? Juan 1:29 nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también cumplir toda justicia habla acerca del ungimiento como rey. Y quiero recordarle, amados hermanos, cuando fue ungido el rey David. Él tuvo que ser ungido como rey antes de que tomara posesión de su trono. De la misma manera, el Señor Jesucristo tuvo que ser ungido como rey preparándolo para cuando Él venga a establecer su reino. Eso quiere decir cumplir toda justicia. Ahora, dentro del segundo propósito, amados hermanos, el segundo propósito, pues encontramos el inicio de su ministerio. Y en el inicio de su ministerio, pues nos damos cuenta, como lo dice el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos muestran que el Señor Jesús no realizó ningún milagro antes de ser bautizado. Eso lo encontramos en esos pasajes. Hasta después comenzó a llevar a cabo su obra, amados hermanos. Por eso también recordemos que lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 4 en adelante, desde ahí comenzó a ser tentado el Señor Jesucristo, pero él nunca
Nunca realizó un milagro antes. Ahora, por eso decíamos que tiene un propósito, comenzar su ministerio, como aquellos sacerdotes cuando eran consagrados, hasta ahí comenzaban su servicio en el templo. Amados hermanos, vemos en ese acto maravilloso cuando él es bautizado, cómo el Espíritu desciende, como dice su palabra, como paloma y posa sobre el Señor Jesucristo. Ahí vemos la intervención de la Trinidad, el Padre hablando acerca de su Hijo, el Hijo bendito en obediencia al Padre y el Espíritu Santo que viene a posar sobre el Hijo. Vemos claramente la Trinidad actuando siempre en la obra de redención para con la humanidad. Ahora comienza entonces a manifestarse esto, amados hermanos. Veamos algo en esta situación. El Señor nos está dando un claro ejemplo de lo que usted y yo tenemos que hacer para prepararnos. Lo vamos a mencionar en breves momentos. Ahora, amados hermanos, veamos algo más acerca de este bautismo de Juan al Señor. ¿Qué duración tuvo? Ya vimos que el bautismo de Juan tuvo un inicio y tuvo un final. Ahora, la duración de este bautismo, pues obviamente lo dijimos al inicio, solo se le realizó al Señor Jesucristo, es únicamente para Él, por lo tanto, inició y finalizó con su bautismo. Es único, especial, solamente aplicable al Señor Jesucristo, por lo tanto, este bautismo tampoco ya no está vigente. Debemos de tenerlo claro, amados hermanos, porque como decíamos anteriormente, allí encontramos la respuesta que muchos han dicho. ¿Por qué se bautiza? Si el bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento, ¿por qué se bautizó el Señor Jesús? Sabemos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo no cometió pecado. Ahora también, reflexionemos sobre algo más, amados hermanos. Y lo primero que quiero que reflexionemos, que al entender estos tipos de bautismo, vamos viendo que el plan de Dios es perfecto. Él no hace nada por casualidad. Él no hace nada por improvisión, por improvisar. Improvisación sería la palabra correcta, perdón. Él no hace nada. Todo lo tiene planeado. Aquel plan de salvación fue diseñado y ejecutado por Él. Y vemos en este bautismo del Juan al Señor Jesucristo como Dios lo prepara como rey, como Dios lo prepara para la obra de expiación, como Dios lo prepara para su ministerio, como Él se identifica con todos aquellos que también están bautizados. Con cuánta razón aquel escritor de la epístola a los hebreos nos dije que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que nos entiende en todo, amados hermanos, porque él pasó por cada situación, aún en las tentaciones. Ese es nuestro Señor y allí vemos claramente que el plan de Dios es perfecto, amados hermanos. Para Él no hay casualidades. Todo lo tiene planeado, todo lo tiene diseñado y Él ejecuta su obra. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Es en beneficio suyo y mío. Porque ese plan, amados hermanos, vino a traernos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Somos parte del plan de Dios, de donde debemos nosotros de ser o reflexionar, mejor dicho, qué grandes maravillas ha hecho Dios por nosotros. ¿Con cuánta razón David pudo expresar en el Salmo número 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros para formar parte de aquel plan perfecto de Dios? Que aunque nuestra parte en ese plan, amados hermanos, es que nosotros estábamos hundidos en el pecado y que necesitábamos salvación, pero su amor, su misericordia hace que Él venga por nosotros para rescatarnos, para darnos una oportunidad de salvación. Qué maravilloso amor el de nuestro Dios. Ahora por eso también debemos de considerar este ejemplo de obediencia de nuestro Señor Jesucristo.
Y este ejemplo de obediencia, hermano y hermana, nos tiene que traer también un ejemplo aplicable, que aunque este bautismo está única y exclusivamente para el Señor Jesucristo, nos enseña a usted y a mí que debemos de cumplir el mandato del bautismo sin vacilar, sin dudar. Y vuelve la pregunta nuevamente para nuestros hermanos que ya creyeron en Cristo Jesús, que ya nacieron de nuevo, pero que por una u otra razón no quieren obedecer al bautismo. Muchos creyendo que bautizarse les hace estar en un estado diferente de santificación y que por lo tanto ya no les permite pecar. Esa es una de las razones por la que no quieren bautizarse. Vamos a ver cuando meditemos el bautismo en el Espíritu Santo que eso es totalmente falso. Porque desde que creímos somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. No hay razón para no cumplir este mandato. No hay razón para no valorar la obra de Dios. Y ahora nosotros, amados hermanos, de la misma manera, pensemos, si esto sirvió como una preparación para nuestro Señor Jesucristo, para que Él comenzara su servicio en aquel plan que el Padre le había mandado, que tenía que venir sobre esta faz de la tierra a ejecutar, pues de igual manera, hermano, aquel hermano y hermana que no quiere bautizarse no puede estar en un servicio público al Señor. No puede ejercer algún servicio público con los hermanos. ¿Por qué razón? Porque no ha querido obedecer los mandamientos de Dios. Porque no ha querido profesar delante de los demás que ya es un hijo de Dios. Si bien es una persona que podemos decir es salva, no quiere dedicarse totalmente a Dios. Y aún eso, pues nos hace preguntarnos, ¿por qué razón? Si no hay nada que le esté deteniendo, aún eso hace pensar, ¿verdaderamente es usted un hijo de Dios? Por eso el apóstol Pablo dice e insta a preguntarse, examinaos a vosotros mismos si verdaderamente estáis en la fe. Recordemos que cuando nosotros creímos, no solo recibimos la garantía, el sello del Espíritu Santo, sino que también nuestro Dios nos dotó de dones, dones que podemos ejercitar solamente si públicamente nosotros también profesamos al Señor Jesucristo. Y eso lo hacemos a través del bautismo, hermano y hermana. Por lo tanto, Dios le ha dado un don, pero si usted no se bautiza, no lo puede ejercitar. Quiere decir que no quiere servir a Dios y quiere decir que no se quiere preparar para aquel servicio público. Recordemos lo que mencionamos hace un momento. Somos parte del plan perfecto de Dios, que aunque nosotros éramos los que estábamos en pecado y hundidos, nuestro Dios tuvo compasión, su amor, su misericordia y su gracia nos han puesto en lugares especiales. Por lo tanto, hermano y hermana, no hay razón para que usted y yo no nos dediquemos al servicio del Señor. Amados hermanos, con la ayuda del Señor, pues hemos visto estos dos puntos. Como pudieron observar, hay mucho por finalizar todavía, o hay mucho que ver todavía, pero que el Señor sea quien nos ayude, que el Señor sea quien nos guíe, amados hermanos, para que nosotros podamos servirle a nuestro Dios, para que nosotros podamos vivir conforme Él quiere. Hay mucho que podemos aprender de estos tipos de bautismo y pues si el Señor nos concede, vamos a continuar viéndolos. Pero esta noche hasta aquí lo dejamos y ojalá que la palabra bendita del Señor sea de edificación para nuestra vida personal. El Señor los siga bendiciendo, amados hermanos.